Angélica Sátiro, benvinguda a Terrícolas. Es todo un placer estar aquí. Pedagoga, directora de Casa Creativa, que és una consultora, i presidenta de l'associació Crear Mundos BCN. Què és això de Crear Mundos? Esta es una asociación que nació en 2003 para trabajar exclusivamente con creatividad social y cada año organizamos un evento, un congreso de creatividad social e innovación social. Publicamos una revista con el apoyo de la editorial Octaedro y cada año vamos por mundos diferentes, creando mundos. Ja sé que viatja molt i que assessora a molts organismes i molts ajuntaments, governs, ministeris, etc. De totes maneres, vostè sobretot és escriptora, té més de 400 publicacions entre llibres, contes i articles en 5 idiomes, però sobretot, la part que a mi m'ha resultat més interessant, totes són interessants, però una de les que m'ha resultat més interessants és que sobretot és una gran narradora d'històries amb intenció. Intenció pedagògica, en primer terme, però sobretot intenció filosòfica. S'ha especialitzat en filosofia per a nens. És fàcil parlar de filosofia amb els nens? Bueno, y yo creo que es importante decir que he tenido la suerte de formarme con Matthew Lipman y en Margaret Sharp en Estados Unidos, Lipman fue el verdadero creador de filosofía para niños, ¿no? Fue en los años 80 que me formé con él. Ahora bien, cuando me preguntan, ¿es fácil filosofar o hacer filosofía para los niños? Yo siempre pienso, primero, no es una cuestión de fácil o difícil, y tampoco es una cuestión de llevar la filosofía como producto de pensamiento ya hecho, ¿no? Como historia de las ideas, y llevar esto para los niños y niñas. Si no se trata de filosofar con estos niños y con estas niñas, y ese proceso de filosofar es lo que es interesante hacerlo con esas tempranas edades, vamos a decirlo así. Però com es va decantar vostè per aquesta especialització? Perquè, clar, amb la carrera de pedagogia i amb el seu background professional, això era una especialització una mica típica en aquell moment, ¿no? Aseguro, todavía creo que lo es, ¿eh? Sí. No es lo más común, pero en aquel momento yo era profesora de filosofía, porque mi formación también un poco va por ahí, y había ya hecho teatro para niños y niñas, y venía de educar a niños y hacer cultura con niños y niñas, y me pareció interesante cuando me encontré con ese proyecto, ¿no? Y la verdad que aprendí muchísimo, me fui a Estados Unidos, me formé ahí con Lipman y en Margaret Sharp, y a lo largo de todos estos años vengo encontrándome con mucha gente que trabaja en esa área. Aquí en España hay varios centros de filosofía para niños y para niñas, varias asociaciones con las que colaboro yo, incluida aquí en Cataluña está el Grupo IDEF, ¿no? Ahora bien, para mí lo más importante de todo eso no es solo el que la filosofía aporta a la educación de los niños y niñas. De aquí a un momento ya hablaremos de eso. Pero para mí es muy importante lo que las infancias aportan a la filosofía también, ¿no? La filosofía occidental tiene muchos años, ¿no? Y las infancias aportan frescura, aportan no olvidar de ese asombro frente a las cuestiones que de verdad importan en la vida, ¿no? Las infancias aportan placer, no claudicar del placer de jugar a pensar. Las infancias aportan estas ganas de seguir buscando, ¿no? Entonces yo creo que la filosofía, cuando se mezcla con las infancias, también gana. Algunos filósofos más académicos van a decir, pero eso no será filosofía, ¿no? Lipman ya decía que los filósofos suelen desconfiar de la relación filosofía e infancias, ¿no? Pero nosotros que llevamos bastante tiempo con ese trabajo, vemos que no es bien así. Los niños y las niñas plantean las mismas cuestiones que los filósofos. Ellos quieren saber qué es la verdad, qué es la justicia, qué es la belleza, qué es la muerte. Quieren saber qué hacen con ellos mismos, de qué tamaño son, qué hago yo aquí, ¿no? Quieren saber por qué soy de ese tamaño, ¿no? Y cuál es mi tamaño en el mundo.
se miden con el mundo y quieren saber esas preguntas que normalmente los humanos tenemos respuestas precarias para ellas. Esa es la verdad. Por eso la filosofía es un campo de conocimiento que para mí es maravilloso, porque podemos seguir preguntando. Clar. En els seus llibres i en els seus contes el que hi ha sobretot és un desig molt explícit i molt poderós de donar eines per pensar, per ajudar a pensar i per ensenyar a fer pensar. I aquesta seria la funció de la filosofia, no? Fer pensar i fer pensar bé. Què vol dir pensar bé? Me encanta esa pregunta, Milagros. ¿Qué significa eso de pensar bien? Porque pensar, todos ya pensamos. Claro. La verdad que uno no enseña al otro a pensar. Si no hay, obviamente, si las personas son normales, no estamos hablando de enfermedades graves y todo eso, ¿no? Pensar todos piensan, los niños pequeñitos también piensan. Claro. Entonces no les enchufamos pensamiento, no es eso. Y tampoco les enseñamos, pero sí lo que podemos hacer es crear las condiciones para que puedan pensar mejor por sí mismos de forma autónoma, crítica, creativa y ética a la vez, que es lo que planteaba Matthew Lipman con su pensamiento multidimensional, ¿no? Él decía, mira, no es solo ser críticos o solo ser creativos o solo tener pensamiento cuidante o cuidadoso ético, ¿no? Sino que la simultaneidad de esto, ¿no? A la vez que buscamos tener criterios para comprender la realidad, también tenemos sensibilidad al contexto, empatía, ¿no? Podemos estar teniendo en cuenta cosas que no son la crítica pura y dura. Y a la vez, si es creativo, podemos generar nuevas respuestas para problemas viejos y también replantear preguntas y generar nuevas preguntas sí, porque hay nuevos problemas. Una corriente que diria que plantejaria que la filosofia és aquella eina per pensar bé i ser ciutadans crítics, però entesa la crítica i l'actitud crítica com una actitud contra alguna cosa, de desconfiança amb alguna cosa. Aquest pensament crític tampoc deu ser gaire sa, no? Desde mi manera de entender, no. Yo creo que cuando uno solo pone el tinte en esta manera de pensar, acaba viviendo una vida horrible. Esa es la verdad, porque si vamos por el mundo pensando que todos nos van a estafar, que todos nos engañan, que todo es una gran mentira, y vamos por ahí solo buscando desmontar todo lo que existe, imagínate qué vida es esa, ¿no? Yo dudo que eso sea buen pensar, ¿no? Lippmann planteaba una pedagogía del juicio, ¿eh? ¿Qué es el juicio? El juicio es nuestra capacidad de afirmar o negar, es una postura que tomamos frente a las cosas, es una característica del entendimiento humano, ¿no? Entonces, cuando emitimos juicios excesivamente duros, sin ninguna sensibilidad al contexto, pasa algo con ese juicio. No es apropiado. No va tan conectado con lo que hay en el contexto. Obviamente, yo estoy hablando de la simultaneidad de crítica, creativa y ética, ¿no? Es decir, sí, que entendemos que un buen juicio implica buenos criterios y un análisis riguroso, porque si hay algo que la filosofía aporta, es un cierto rigor con el pensamiento. Esto sí. Y esa es una de las cosas que ayuda a los niños y las niñas, y desde muy pequeñitos, a poner poder en su voz. En la medida en que tienen un poco más de rigor con su pensamiento, empiezan a tener claro lo que quieren decir, claro lo que quieren pensar. Sempre he pensat... I entonces al expressar eso, claro, es diferente. Sempre he pensat que una de les qualitats més importants de la infància o una de les coses que és més gratificant desvetllant-la en la infància és l'ànsia de conèixer, però no només l'ànsia de conèixer, el plaer de fer preguntes i obtenir respostes. El plaer és un vector importantíssim, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Y era eso que decíamos que la niñez aporta a la filosofía. No claudicar del placer de pensar. Pensar es fácil, que era tu pregunta anterior, no me olvidé. La verdad es que no. Es más fácil tomar unas pastillas de la inconsciencia Claro. y ¡puf!
apagar, ¿no? La labor de la conciencia, perdón, es una labor que no es sencilla, ¿no? Uno da trabajo, pensar es un trabajo. La filósofa Hannah Arendt decía que pensar es una actividad, que no nos olvidemos, es vida activa. Claro. El pensamiento conlleva procesos grandes de juicio, de deliberación, ¿no? De decisión, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos a lo largo de los años es que los niños y las niñas, cuando empiezan a jugar, a pensar, lo hacen como juego. Y como juego, no solo imaginan, que eso está muy bien, pero también empiezan a razonar, a buscar buenas razones para sostener sus quereres. No es solo quiero, sino que ¿por qué quieres? Claro. Esa pregunta, ¿por qué quiero eso? Ya hace con que, a ver, déjame pensar por qué quiero. No es que quiero porque quiero. Empieza a buscar razones, empieza a relacionar medios y fines, causas y consecuencias, partes y todo. Y claro, esa vivencia de pensamiento amplía la visión de la realidad, la visión de sí mismos y la visión del mundo. Clar. M'ha fet molta gràcia un dels seus personatges, d'un dels seus contes, que és un nen que parla de la importància del diner, del significat del diner, amb la seva àvia, que és una àvia taxista. M'ha fet molta gràcia perquè com se li va acudir una àvia taxista per parlar de la importància del diner i com d'important és el diner, és tenir una idea clara de què significa el diner per als nens. Pues mira, Milagros, ese personaje, que es un niño sin nombre, no tiene nombre, porque puede ser cualquier niño del mundo, claro, ¿no? Sí, está inspirado en niños reales. De hecho, esa línea de cuentos que escribe está inspirada en mi observación directa. Yo observo lo que quieren, ¿no? Por eso es, quiero dinero, quiero la raíz, quiero un nombre. Siempre quieren algo con esa fuerza del deseo, de la voluntad. Pero en ese caso concreto del dinero, estos niños y estas niñas están en esta misma sociedad neoliberal que nosotros y nosotras, ¿no? Y están todo el tiempo escuchando el tema del dinero. Y no solo escuchando, viendo que no están con papá y mamá porque tienen que hacer dinero. Y ven que todos quieren dinero. Y lo que hacen algunos, la corrupción, ellos ven los mismos programas de televisión, están expuestos a las mismas informaciones. Entonces, claro, ese dinero... A la idolatría del dinero. Exacto, claro. ¿No? El dinero es como una cosa que, claro, si todos quieren, él también chiquitín, y yo quiero, ¿no? Y la abuela taxista, es que a mí me encanta ese personaje. Sí. Porque me ocurrió una abuela taxista, bien no lo sé, pero me pareció que como la mamá está muy ocupada, la abuela sería un personaje interesante, y si él es taxista significa que él está en movimiento por la ciudad. Entonces, ¿qué hace esa abuela? Pues le lleva a ver relaciones diferentes con el dinero, porque la abuela, digamos, cumple el papel filosófico del rigor. Claro. Él cumple el papel filosófico del asombro, ¿no? De la pregunta y de todo ese proceso. Él abre, ¿no? Da el start para filosofar, pero es la abuela que le va llevando poco a poco. Por el camino ético, además. Además, por la ciudad. Es decir, ella no le hace un discurso moralista. ¿Para qué quieres dinero? No. Él le lleva a ver qué hacen las personas con el dinero, de qué sirve el dinero, que el dinero es un medio, no un fin, y que hay otras maneras alternativas hoy en la vida de ver todo eso, ¿no? Entonces, esa abuela, digamos, cumple ese papel filosófico de seguir pensando, de problematizar algo que él da por sentado que es bueno, y que al final del cuento no vamos a contar, pero no. Él se queda con la cuestión. Que de hecho esos cuentos todos que escribo són per provocar pensamiento. No? De fet, tots aquests contes són eines per fer una educació en valors, però quina mena de valors i com s'han de tractar els valors amb els nens? Perquè crec que moltes vegades ens equivoquem molt, no? I entrem en contradiccions quan pretenem inculcar valors i potser no els estem ensenyant adequadament, no? Sí, mira,
Dentro de la filosofía, y en especial la filosofía para niños, me gusta especialmente la ética, la estética, la filosofía política y filosofía de la mente. Y la ética justamente porque nos ayuda a caminar por esa complejidad, ese pantano, vamos a decir así, del mundo moral. Y a mí me gusta un ejemplo, porque lo vi varias veces ya, ¿no? En casa, ¿no? Alguien dice al niño, ¡no grites! ¿Qué queda para ese niño? No quedan las palabras no grites, queda el grito, porque además le asusta, ¿eh? Claro. Entonces ya le entra... Y la contradicción. Y la contradicción del adulto, que dijo una cosa y hizo la otra. Entonces, ¿cuál es la mejor manera, pienso yo, de educar éticamente? Primero es buscando el adulto, ¿no? Nosotras, las personas que acompañamos las infancias, buscando la coherencia, y no es fácil. ¿A qué le estoy llamando coherencia? Si pienso una cosa, siento una cosa, intento hacer que mi discurso y mi acción sean coherentes con ese pensamiento y ese sentimiento. Eso educa mucho más en valores que hacer cualquier tipo de discurso moralista. El deber, tú no debes mentir. Por ejemplo, eso también es muy de la vida cotidiana de las familias. No debes mentir. Yo nunca vi una familia que digan, por favor, más mentiras, ¿no? No debes mentir. Y ahí resulta que hay unos días de fiesta, el niño tiene cole, bueno, te buscamos un atestado médico y nos vamos por ahí, pero te llevamos el atestado médico. Mira, ¿qué es lo que queda para ese niño, para esa niña? Que has engañat a l'escola. Sí, que eso de no mentir y no engañar... No és tan important. No vale. Entonces, esa conveniencia, es un valor que pero ahí, Milagros, a mí me gusta eso de las medias verdades. Mira, hay medias mentiras, hay medios engaños. No, ¿verdad? ¿Por qué debería haber medias verdades? Hay cosas que existen íntegras o no existen. Jo crec que la veritat és una d'elles. De tota manera, els nens, suposant que en l'aula reben una educació en valors, suposant que les famílies són coherents i eduquen en valors i no es contradiuen cada vegada que actuen respecte d'aquests valors, el problema també és que els nens viuen en una societat. L'entorn també educa o deseduca. Moltes vegades, no? Quin paper tenen aquí? Hi ha un moviment molt interessant en el que Barcelona és pionera, que és el de les ciutats educadores. Es pot canviar l'entorn perquè els nens reben, els nens i tota la ciutadania, uns estímuls que vagin en la direcció d'una educació cooperativa, solidària, col·laborativa amb els demés, etc. O més aviat ara el que tenim és un entorn advers? A mí me encanta el proyecto Ciudades Educadoras, ya sabes que colaboro con ese proyecto internacional y para mí es uno de los trabajos que me gusta muchísimo hacer. Yo estoy segura que todos somos educadores y todos somos educables. La tribu. Sí, exacto. Y que eso que acaba de decir, de que al final éticamente nos educamos es con el ejemplo, es con la manera de ponerse delante del otro, no solo con las palabras y los discursos, porque ya vimos que no. Entonces, en ese sentido, el marco del proyecto Ciudades Educadoras me parece fundamental, porque genera conciencia en las personas de que de verdad todos, todo el tiempo nos estamos mirando entre sí, nos estamos educando unos a otros, no solo a los niños y las niñas, ¿verdad? En la manera como caminamos en la calle, si somos cordiales o no con las personas en el metro, ¿no? Si tiramos o no la basura donde toca, si al pasear nuestros perritos, ¿qué hacemos con las necesidades de nuestros perros? Todo ese conjunto de actos estará educando a alguien, aunque miremos así, pensamos que no hay nadie, siempre hay alguien. Las ciudades son, digamos, los espacios donde la vida personal de cada uno de nosotros está en juego cada día. Es donde vivimos de verdad. Los problemas de la ciudad son los problemas de nuestra vida. La solución de la ciudad también, ¿no? Entonces, si entendemos eso y el papel que la ciudad juega en hacernos mejores personas,
en educarnos para... A ese nivel ético, yo entiendo que es lo mejor de lo mejor. Es el marco del entorno de la ciudad, ¿no? Entender que todo educa, del mobiliario a las políticas públicas, a la manera de hacer los discursos en nombre de, no solo los gobernantes, sino la sociedad civil, cómo se organiza, cómo se posiciona. Todo eso educa a los niños, las niñas, los jóvenes, pero también nos educa porque mientras estamos vivos, somos educables. Claro. No hay un momento que ya lo sabemos todo, y menos mal que és així. Claro. I la creativitat, aquest també és un valor que has treballat molt. Totes les persones, tots els nens són potencialment creatius? Es pot desenvolupar la creativitat o depèn de condicions innates? Mira, este es uno de mis campos de investigación y una cosa que hubiera querido decir detrás y voy a aprovechar y decir ahora, porque me gusta mucho una filosofía japonesa que se llama Wabi-Sabi, que tiene 3 principios, ¿no? Los seres humanos somos imperfectos, incompletos y finitos. Entonces, cuando nos entendemos como seres que no somos perfectos, que no somos completos y que encima somos finitos, eso ya nos pone a un nivel de entender, por eso que la vida ética no podemos saberlo todo, tenemos que tener la humildad de ir aprendiendo sobre la marcha, de pedir perdón, de decir, no lo sé todo, yo ahora metí la pata, no supe hacerlo, ¿no? Quisiera decir eso para la parte ética. Y ahora, ¿qué tiene que ver con la creatividad esto? Exactamente porque somos imperfectos, incompletos e finitos, que hace falta potenciar a capacidade criativa. A capacidade criativa todas las tenemos como capacidad, como potencialidad. No significa que la desarrollamos, significa que la tenemos, ¿no? Podemos desarrollar. Y que la buena noticia es que no hay edad para eso, ¿no? O sea que... en cualquier momento de la vida, si no nos vemos tan creativos, podemos seguir desarrollando. Eso por un lado. Pero, ¿cómo definirías la creatividad? Eso, para mí, y esa definición es provisional, porque como me investigo, puede que cambie, es generar nuevas, más y mejores ideas con valor. Eso para mí es crear. ¿Puedes repetirlo? Generar nuevas, más y mejores ideas con valor. No cualquier idea, sino con valor, ¿no? ¿Qué tipo de valor? No vol dir nou, exactamente. ¿Qué tipo de valor? Dependerá del campo, porque las ideas las generamos según el campo. Si es en el campo tecnológico es una cosa, científica es otra, social es otra, en el arte es otra, pero no se puede tener objetos creativos si no hay ideas nuevas, más i mejores. Sí, però lo de nou, volia dir, perquè ara moltes vegades es presenta com a nou coses que en realitat no són tan noves, eh? I com a innovadores, coses que no són tan innovadores, no? Sí, a mi com distingim el que realment és creatiu perquè és una nova idea, realment una nova idea? Perquè hi ha molta falsa nova idea, Siempre lo hay. Lo bueno de la realidad es eso, es que siempre hay algo que no está bien, que es precario. La condición humana es precaria, ¿no? Sí. Bueno, nueva, yo siempre pienso en eso por el concepto que manejo, ¿no? Lo que puede no ser nuevo en Cataluña puede que sea nuevo en otro lugar. Y viceversa. Porque claro, por eso decía, esto de nuevo, más y mejor y con valor dependerá del campo, por una parte, el campo de conocimiento, pero también depende del contexto, ¿no? Claro. Puede que unos niños de educación infantil generen una idea nueva para ellos y su nivel de relación con el mundo, autoconocimiento y conocimiento. Pero puede que eso no sea nuevo para unos científicos que están ahí trabajando constantemente en la investigación. Entonces, ese nuevo dependerá de nuevo para quién, nuevo en qué contexto, nuevo de qué forma, nuevo en qué campo, nuevo en qué momento histórico, quién define que eso es nuevo. Ahora, yo entiendo que cuando tú lo dices,
que te voy a decir una cosa, a mí no me gusta lo que está de moda, digamos. Y por eso entiendo lo que tú has dicho en esta clave. Sí. Yo empecé a investigar creatividad hace más de, yo qué sé, casi 30 años y eso no estaba de moda. Entonces, claro, tenía una libertad que ahora siempre veo que hay el límite de estar en la moda y de unos discursos convencionales, ¿no? Una cosa simpática de hacer filosofía es que nos ayuda a desconfiar de las modas. Ahí es la hora del pensamiento crítico. Es imposible pensar filosóficamente sin tomar distancia y sin hacer pausas. La reflexión no es un proceso que ocurre en la aceleración de la novedad, de generar novedad, innovar. No ocurre ahí la reflexión. La reflexión necesita tiempo y espacio, ¿no? Igual que miro un cuadro y doy 2 pasos para atrás, tenemos que hacer eso con estas modes. Doncs espero que aquesta conversa, que ja hem exhaurit el temps, lamentablement, perquè podríem continuar, espero que aquesta conversa, per la gent que la pugui seguir, els hi doni aquest espai de reflexió en el que el temps es para i es prenem una mica de distància per pensar sobre el que som i el que fem. Moltes gràcies, Angélica Sàtiro, per haver acceptat aquesta invitació. Moltes gràcies. Un gusto. Gràcies. Chao.